Lucas 1:37 dice, porque nada es imposible para Dios. Yo creo, amados, que hay muchos peligros para la iglesia en estos últimos tiempos. El humanismo es un peligro, el homosexualismo es un peligro, el liberalismo, el legalismo, tantos lismos son un peligro para la iglesia. Y a eso le podemos agregar muchísimo, yo podría hablar muchísimos cosas que yo considero que son un peligro para la iglesia. Una de ellas que se me viene a la mente es las traducciones modernas de la palabra de Dios que están fuera de la palabra de Dios original, del original griego. La nueva versión internacional yo no la recomiendo a nadie, solamente a aquellos que estudian la palabra, sí, yo se la recomiendo, pero para usted leerla, yo no la recomiendo. Yo la uso de vez en cuando para pesar los textos uno con otro. Eso puede ser un peligro. Pero yo creo que hay un peligro más grande en la iglesia en estos últimos tiempos. Y en todos los tiempos. Este peligro siempre ha estado ahí. Es el peligro de nosotros no tener el vocabulario de Dios. Para Dios no hay nada imposible, lo leímos. En otras palabras, el peligro más grande que hay para la iglesia es una mentalidad de imposibilidad. Es un peligro. Y es un peligro latente en la iglesia de este tiempo. Yo creo que nuestro mayor enemigo no son esas cosas que yo he mencionado. Es algo más íntimo, es algo más personal, es algo más individual, y es el no creerle a Dios de la manera que Él debe ser creído. Es imposibilitar a Dios con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de hablar, con encajar a Dios a un lugar o a una posición donde Dios se ve encerrado para no poder hacer nada a nuestro favor, porque lo limitamos con nuestra mente tan finita y limitamos a Dios, el Dios infinito, inmenso, a un Dios finito que lo creemos comprender, lo creemos entender, lo creemos conocer. Y déjeme decirle que Dios no puede ser entendido. La Biblia dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, que sus caminos no son nuestros caminos. Nosotros podemos pensar que Dios va a aparecer por acá, pero Dios siempre tiene la costumbre de sorprender, ¿sabe usted? Siempre sorprende. Nosotros estamos esperando que venga de la forma que pensamos que va a venir, o que responda de la forma que nosotros estamos pensando que va a responder, y Dios sale por otro lado. Ese es el Dios de la Biblia, ese es el Dios que yo conozco, porque el Dios que yo conozco es un Dios de imposibilidades, es un Dios de imposibles. Aleluya. Entonces, una mentalidad que debilita la fe verdadera y paraliza involuntariamente el reino de Dios mediante esa mentalidad inactiva de nosotros, de cada uno de nosotros, inactiva también a Dios. Porque Dios es un Dios activo. Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios de milagros. Pero lo inactivamos cuando no ponemos en acción nuestra fe. Espero que Dios, que me permitan el tiempo a ustedes y Dios el tiempo para poder terminar lo que quiero hablar esta tarde. Porque después de 3 semanas de no estar predicando más, ¿sabe usted por qué los predicadores que predican una vez de allá, una vez en cuando, usted dice, uy, qué predicación? Es porque han pasado 6 meses que no han predicado. Han tenido mucho tiempo para orar. Espero que ahora yo dé lo mejor. Siempre doy lo mejor, pero
Isaías 45 nos dice: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Isaías 52 dice, 52: ¿acaso se ha cortado mi mano para redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar. En otras palabras, lo que él está diciendo: con mi palabra hago que se abra camino en el mar y puede pasar en seco. Por eso usted tiene en el boletín, hay un personaje ahí caminando sobre el mar en seco. Imposible. Imposibilidades. Y sí las hay. Para el hombre, muchísimas cosas son imposibles. 11 veces aparece solamente en el Nuevo Testamento la palabra imposible o sus similares a imposible. Y las 11 veces está acompañada de la declaración de parte de Dios. Porque para Dios nada es imposible. O sea, para cada imposible del ser humano hay un posible de parte de Dios. Y eso es solamente en el Nuevo Testamento. En otras palabras, los hombres tenemos imposibles. Hay imposibilidades de parte nuestra. Es obvio, las hay. Pero para cada imposibilidad hay un posible de parte de Dios. Porque Dios es el Dios de los imposibles. Oh, gloria a Dios. Un niño está orando porque escucha a su madre llorando porque no tiene dinero para comprar comida. Entonces el niño quiere ayudar a su mamá y no sabe cómo, no sabe cómo conseguir dinero. Y entonces él se pone a orar por unas semanas, orando para que Dios le regalara $100 para poder ayudar él a su madrecita. Y después de 5 días de no recibir respuesta de parte de Dios, decidió hacer una carta a Dios y dice: Dios, he estado orando por 5 días para que me regale $100 para podérselo regalar a mi madrecita que pasa llorando porque lo necesita. Y yo te pido a través de esta carta que me regales $100 para dárselos a mi madrecita. Y el niño pone la carta, la pone para que el cartero la lleve, y en el correo notan de que la carta dice para Dios. Ellos en el correo deciden entregársela en la Casa Blanca al presidente. El presidente se puso a reír, obviamente, pero quiso hacer algo y le dice a su secretario que le envíe $5 a este niño. Porque dice, bueno, el presidente dijo, $5 es mucho dinero para un niño, mándale $5. Y en efecto le llegaron los $5. Entonces, él de nuevo hace una cartita a Dios, porque él no sabía de dónde venían los $5. Él pensó que venía de Dios. Entonces responde y dice: Señor, te doy gracias porque los $5 que me mandaste han ayudado, Señor, te doy gracias. Pero la próxima vez, Señor, por favor, no lo mandes a través de Washington, porque ahí se quedan con la mayor parte. Ya no digamos por los presidentes de Latinoamérica, que no los mande por ahí. Billy Sunday, uno de los grandes predicadores de los años 800, dijo: tenemos un Dios que se deleita en las imposibilidades.
Hay una palabra que usted la ha escuchado bastante común en mí y bastante seguido, es que yo digo que Dios tiene un patrón, es como que Dios tiene patrones. Y esos patrones son repetitivos. Por ejemplo, usted está pidiendo un milagro y Dios espera que usted pierda la fe, que tenga cero fe, cero fuerza, cero vigor, cero convicción para Él hacer el milagro. No lo hizo cuando usted estaba vigoroso en la fe, fuerte en la fe. Esperó justamente cuando ya no había absolutamente nada. Es un patrón en Dios. Lo que confirma lo que dijo este predicador, que tenemos un Dios que se deleita en imposibilidades. Es posible que usted tiene ahora entonces delante de usted un caso que es imposible. Puede ser de migración, puede ser legal, puede ser de alguna enfermedad. Le han dicho que no tiene cura y usted lo mantiene calladito, pero Dios sabe que es una imposibilidad para usted. Es posible que para la medicina, es posible que para los abogados y el gobierno, pero no para Él, porque para Él todo es posible. Aleluya. Este joven rico que leímos, por alguna razón, bueno, en San Lucas no lo llama joven, pero esta historia está en Mateo y está en Marcos, y ellos sí lo llaman joven. Y vamos a ver algunos detalles en esta historia en los tres. Aprendemos algo de este joven, aparte de varias cosas que se pueden aprender de él, como de mayordomía, cómo manejar el dinero y todo eso, y de un hombre exitoso, la obediencia, porque había obedecido los mandamientos, los había obedecido. Cristo no refuta esa verdad, porque de hecho Marcos dice que Jesús lo amó. Cuando oyó todo esto dice, y Jesús mirándole le amó. Es un detalle que da Marcos, que no lo da Mateo ni que lo da Lucas. No lo da Lucas, solo Marcos da ese detalle. Le amó. Si él hubiese estado mintiendo de que no había cumplido los mandamientos, Cristo mismo se lo hubiera dicho ahí mismo. Pero el hecho mismo que diga Marcos que le amó significa que él estaba diciendo la verdad. Has cumplido todo, y por eso que Cristo solo le agrega uno, porque era la parte que lo retenía. Y era un hombre rico, un joven rico. Ahora, esa parte de ese texto, donde Cristo le dice que para Dios todo es posible, se lo dice no al rico, sino se lo dice a sus discípulos, porque ellos son los que dicen, Señor, si es así, es imposible que alguien pueda ser salvo. Después de dar la analogía que Cristo da, dice, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Hace meses comencé a orar para lo que Dios quería que yo hiciera y qué dirección quería que yo tomara en este año 2019. Y por eso usted ha visto un cambio en ciertas cosas en este año 2019. Y comencé a orar, porque yo comienzo bastante tiempo antes de que termine el año. ¿Y qué dirección quiere Dios que nos conduzcamos? Yo no lo voy a decir, yo he escuchado la voz de Dios muchas veces, la he escuchado audible, la he escuchado no sé si tiene más maneras de hablar, pero creo que ya escuché la mayor parte de las maneras de hablar de Dios, las he escuchado de parte de Él. ¿Sabes? No fue una voz audible, no fue una voz interna, como sé que Él habla, una voz interna, pero fue un pensamiento que Dios me dio. Y lo que el Señor me puso es, cree en mí para lo increíble. Confía en mí, en lo que crees que es
y obedéceme para las oportunidades. ¿He parado de orar? No he parado de orar. Es más, ahora estoy orando mucho más todavía. Porque esto puede ser la diferencia entre el éxito o el fracaso. Creerle o no creerle. Confiar o no confiar. Obedecer o no obedecer. Yo quiero compartir con ustedes esta tarde esta palabra que Dios me dio, este pensamiento. Quizás para afianzar más mi fe y para contagiarlo a usted también, de que mi Dios es un Dios de imposibles. Que no hay nada imposible para Él. Lo dice en toda la Biblia de pasta a pasta. Esa palabra, no hay imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Se lo dijo Dios a Abraham. A veces lo dijo Cristo. A veces lo dijeron los ángeles. En el caso de María, ángeles se lo dijeron. Hombres como del calibre de Juan el Bautista dicen, porque para Dios no hay nada imposible. Si lo dice Dios, el Padre, si lo dice el Hijo, que es Dios también, que no hay nada imposible, si lo dicen los ángeles que no hay nada imposible, entonces Él es el Dios de lo imposible. Solamente que el Dios de lo imposible es también el Dios invisible. No lo podemos ver. Y ahí es donde está parte de nuestro problema. Porque nosotros estamos acostumbrados a querer ver para creer. ¿Cierto? Pero Dios es invisible. De hecho, Dios obra en el mundo invisible para que las cosas se hagan realidad en lo visible. Es así como Dios trabaja. Entonces, hay una perspectiva divina de lo imposible y hay una perspectiva humana de lo imposible. Vamos a comenzar con la perspectiva humana de las imposibilidades. Yo leí hace un tiempo que hay varias cosas que son imposibles para el hombre y mencionan dos cosas que son imposibles: hacer que un cangrejo camine. ¿Hay algún cangrejo por ahí? Cangrejo espiritual. Porque todos los cangrejos usted los ve que van caminando así, ¿verdad? Así caminan los creyentes cuando ya van queriendo salirse ya de la iglesia, así van a salir. Allá en mi tierra decían sacarle sangre al punche. Dice otro cangrejo. ¿Sabes que no es que no tengan sangre, tienen sangre? Lo que pasa es que la sangre hay animales que no tienen glóbulos rojos, pues entonces la sangre no es roja. Pero sangre tienen. Pulpo tiene sangre. Pero entonces como no la ven roja, entonces dice, ¿cómo se le va a sacar sangre a un pulpo? Pero sangre tiene. Lo que pasa es que no carece de los glóbulos rojos y entonces por eso no sale roja la sangre. Esas son cosas, ¿verdad? Dos imposibilidades que yo leí. Pero la vida es como querer cazar y no tener buena puntería. Creo que a usted le conté que si hay algo que en lo que yo fui malo fue en eso. Tenía mi amigo Moncho, que éramos compañeros de escuela y éramos amigos después de la escuela. Él era cazador, él le gustaba cazar. Iba a cazar conejo y yo una vez fui con él. Y él
mismo me hizo una onda, hermanos, y para cazar conejos, algo que yo no sabía, era a mediodía, después de las 12 para cazar los conejos, porque él decía que estaban durmiendo. Mire, había un conejo así, mire, así estaba, con los ojos abiertos estaba yo, y yo así, mire, y no le pegué. En la vida hay cosas así. O sea, hay imposibilidades que sería como querer pegarle a algo y no poder. Porque uno no tiene la puntería. ¿No? Acabo de descubrir que la juventud es imposible de mantenerla eterna. Eso lo acabo de descubrir, señores. Ser eternamente joven es imposible. Ya quisiéramos, ¿no? Que no vengan las arrugas, que no venga el pelo blanco, que no vengan los dolores, que no vengan el dolor de espalda y a comenzar a caminar medio lento. Quisiéramos que eso no llegara, pero es imposible a llegar. Las palabras que decimos y que ya sea que hayan sido de bendición o sean de maldición, ya no las podemos retroceder. Más que todas aquellas palabras que han hecho daño, ya no las podemos volver. Es imposible, ya no las podemos volver a borrar, no las podemos borrar. Recuperar el tiempo perdido, no lo podemos recuperar literalmente. Porque el minuto que usted desperdició, la hora que usted desperdició, ya no va a volver, eso ya se fue. Ya nunca va a volver. No puede alcanzar el éxito sin trabajo, sin dedicación y sin empeño. Usted no puede alcanzar éxito ninguno. Son cosas que son imposibles. El mundo dice que es imposible crear algo de la nada, pero Dios creó el cosmos de la nada. Y la Biblia dice que, Hebreos dice que Dios hizo por el poder de la palabra todo lo que existe. Todo lo que vemos y lo que no vemos fue hecho por la palabra de Dios. A esa palabra se le llama en hebreo bara, que significa crear de la nada. Nosotros, para poder crear algo, tenemos que tomar de lo que ya existe, de la vida que ya hay. Pero Dios crea de la nada. Eso es lo que dice Génesis también. El mundo dice que es imposible que una mujer de 90 años pueda dar a luz. Pero eso fue lo que pasó con Sara. A los 90 años dio a luz un hijo. Y ella misma tuvo problemas con esto. Porque cuando Dios le está diciendo a Abraham, su esposo, el próximo año, a este tiempo, Sara concebirá y dará a luz un hijo. Y Sara está escuchando detrás de la tienda, medio había abierto quizá la puerta de la tienda y estaba escuchando la conversación entre Dios y Abraham. Y Sara se echa a reír. Y Dios, que estaba con Abraham allá, estaba también adentro de la tienda y le dice: ¿por qué se ha reído Sara? ¿Por qué se ríe? Dice: ¿acaso hay imposible para Dios? Esa fue la pregunta. ¿Acaso hay imposible para Dios? No hay imposible para Dios. En otras palabras, Sara, está bien que te rías, te entiendo, porque en tu perspectiva eso es imposible. Pero se te olvida que yo soy Dios. Se te olvida que yo espero que lo que esté muerto todo para yo crear vida. Se te olvida que yo soy el que hago abrir el mar en el desierto o hago manantiales en el desierto. Se te olvida que yo soy el que obro en lo imposible. El mundo dice que es imposible que un animal hable. Pero Balaam tuvo un burro que habló. Y habló bien, hermano.
¿Lo han leído ustedes? Eso está en la Biblia, señores. Por si acaso está alguien aquí que no ha leído la Biblia, eso está en la Biblia. El burro habló. ¿Saben quién era el más burro ahí? Iba Balaam montado sobre el burro. Pero el burro resultó ser que era el que iba montado. Sí, está ahí implícito. ¿Sabe por qué? El hombre comienza a golpear al burro, ¿cierto? Y el burro le dice, ¿por qué me golpeas? ¿Qué te he hecho? Y el hombre, arriba montado, entra en conversación con el burro. ¿Qué le parece? Y dice la Biblia, y no se había dado cuenta que era el burro que le estaba hablando. ¿Quién era el burro entonces? Eso es algo extra. El mundo dice que es imposible que un mar se abra, pero eso fue lo que Dios hizo para que 2 millones de personas pasaran por lo seco. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, lo hizo pasar por el mar rojo, amados, en seco. Claro está que la ciencia quiere encontrar formas de explicar, razonar esto, pero es imposible. Ellos dicen que una vez al año venían vientos fuertes y dicen, y entonces el mar se podía abrir, el agua, el mar se quedaba como seco y entonces el pueblo pasó casi en seco, dicen ellos. Pero entonces, ¿cómo explican que todo el ejército de Egipto se murió entonces en 5 pulgadas ya? Ese milagro es más grande entonces que el otro. No sé. Hay una sola explicación. Dios es el Dios de los imposibles. No hay forma de hacer que el sol y las estrellas se paren en un solo lugar, dice el mundo. Pero eso fue lo que Dios hizo para Josué. Detuvo mire, y ya sabemos nosotros que no fue el sol. Lo que pasa es que cuando alguien se atreve a creerle a Dios, aunque no sepa cómo orar, pero le cree, él oye. La oración de Josué fue, Señor, detén el sol en Gabaón. Él no había estudiado nada de estudios sociales ni nada de eso. Él no había estudiado astronomía ni nada de eso. Él no sabía qué es lo que tenía que parar. Él cree que es el sol y él ora a Dios para que detenga el sol allá. Claro está que no era el sol que tenía que detener Dios. Era nuestro planeta que tenía que detener. Pero Dios, cuando alguien se atreve a creerle a Dios, no importa cómo se lo diga, no importa que aunque lo que le está pidiendo no lo está pidiendo bien. La Biblia dice que cuando no sabemos orar, el Espíritu intercede por nosotros porque no sabemos cómo pedir. Pero le creemos. ¿Y cuántas veces Dios ha hecho cosas por nosotros cuando no le hemos orado bien, pero Él sabe lo que estamos queriendo decir? ¿Es cierto? Señor, sáname este cáncer. Y Dios sabe si son las células que tienen que resucitar en su cuerpo, pero nosotros decimos cáncer. Dios siempre honra su palabra. Es el Dios de lo imposible. Oh, gloria a Dios. Así es que Dios es el Dios de los imposibles y Dios tenemos que entregarle nuestro imposible al Dios de lo imposible. Uno de los milagros que en la Biblia he tratado de comprenderlo y de verdad que he buscado comentarios acerca de eso. Es cuando un hacha cayó en el agua y Dios hizo que
el hacha flotara. El hacha es pesada en sí, es hierro. Es hierro. Y Dios hizo, por la oración de un hombre, que esa hacha brotara. ¿Cómo es eso posible? Eso viola la lógica, la razón, la ley natural. Pero es en ese campo que Dios trabaja. Es en ese campo donde la razón ya no puede entrar ahí. La explicación ya no puede entrar ahí. No hay nada que entre ahí. Las leyes naturales, Dios está sobre las leyes naturales. Déjeme decirle que Dios está sobre las leyes naturales. Y yo eso lo aprendí una vez que creo que era para la República Dominicana que yo iba. Y usted sabe que hay una parte ya donde el avión alcanza la altura más alta, ¿no? Donde las nubes quedan abajo. Y yo voy viendo por la ventana y abajo veo yo que hay una tormenta y yo puedo ver los relámpagos porque las nubes oscuras abajo y puedo ver los relámpagos allá abajo y todo en oscuro. Podía saber por los relámpagos que estaba lloviendo en esa zona. Y yo me puse a pensar, ¿cómo con nuestros problemas, la gente que estaba allá abajo en la tierra, en esa área, en esa zona, estaban viendo para arriba y todo era oscuro, todo era relámpago, todo era de truenos? De la perspectiva del hombre, abajo está nublado, está oscuro, tormenta, vientos. De la perspectiva mía de arriba estaba soleado. El sol estaba brillando. Lo mismo pasa con los problemas que tenemos nosotros y que enfrentamos casi a diario. Hay una perspectiva humana para ver las cosas y hay una perspectiva divina de ver las cosas. Y por eso es que Isaías 40 dice que Dios da fuerzas al que no tiene ninguna y le da alas para que vuele como águila para poder ver desde arriba lo que no puede ver desde aquí. ¿Sabe cómo se llama? Es una palabra de 2 letras. Se llama fe. Dice la Biblia que caminamos por fe y no por vista. Significa que la fe es la que nos hace levantarnos desde la perspectiva humana, salirnos de nuestro propio mundo, de nuestras propias leyes y salirnos de ese mundo y comenzar a ver de arriba para abajo. Aleluya. La palabra imposible del diccionario es algo que no puede ocurrir o realizarse. Es algo imposible. Así que lo imposible es una realidad. Pero lo imposible le pertenece a Dios. Y cuántas veces nos escuchamos nosotros mismos decir, eso es imposible. No puedo. Yo digo a veces que en algunas áreas el no puedo es en realidad no quiero. Pero hay de verdad ciertos no puedo. Esos no puedo son los que le pertenecen a Dios. Se lo voy a explicar un poquito mejor. Cuando yo tenía como 1 año y medio de convertido, Dios me acostumbró a que yo le preguntaba y Él me hablaba, Él me respondía. Yo le pedía, Él me daba. Esa fue la clase de relación que Él me acostumbró. Y yo estaba tan acostumbrado a eso
que después de 1 año y medio, eso como que se fue yendo. Y yo me comencé a preocupar porque por qué razón Dios ya no me estaba hablando, por qué Dios no me estaba contestando, por qué Dios yo no lo escuchaba. Y doblé la oración porque eso me preocupaba. Doblé la oración para volver a escuchar a Dios. Dios se tardó como 2 años más para hablarme. Y esto fue lo que el Señor me dijo. Y desde entonces yo he visto la vida cristiana diferente. Él me dijo, cuando tú eras niño yo te llevaba, yo te cargaba. Y eso está en la Biblia también. Cuando tú eras niño yo te cargaba. Ahora tú caminas solo. Pero yo siempre estoy contigo. Eso es diferente. Camino solo hacia Él, pero Él está conmigo. ¿Me explico? Pero ya no dependo de si siento que Él está conmigo, ya no dependo si me habla o no me habla, ya no dependo de eso, dependo de la fe, 2 palabras, 2 letras, fe, yo camino por fe. No siempre Dios me habla, no siempre Dios me va. Yo estoy en contra de eso que dicen, Dios me dijo, haz esto, Dios me dijo esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Dobla aquí, come esto. Eso es mentira, eso es una mentira. ¿Y saben para qué lo hacen? Para sacarle a usted dinero, para que facilito le saquen el dinero. Porque usted dice, Dios le habló que le dé el dinero, y usted se lo entrega como loco. Yo estoy en contra de eso. Ya quisiera yo que Dios me hablara para todo, hermano. Ya quisiera yo que Dios me hablara para todo. Pero yo digo, ni a Jacob, el gran hombre de Dios, Dios no le habló de todo, en todo. Mire, su hijo José, él lo hace como muerto. Él cree que está muerto. Él está convencido de que su hijo está muerto. Lo convencieron sus otros 11 hijos de que José estaba muerto. ¿Sabe cuántas veces Dios le habló desde ese momento hasta que se encontró con José? 2 veces le habló Dios a Jacob. ¿Por qué no le dijo, Jacob, ya no llores a tu hijo porque tu hijo vive? ¿Por qué no se lo dijo? Yo me agarro de ahí, hermanos, para creer en que Dios no es el Dios de esos que dicen Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Esos son ladrones más bien. Y no son verdaderos profetas de Dios. Porque Dios es un Dios. Si Dios me dice que haga todo lo que yo voy a hacer y que me diga que Él me diga todo lo que Él quiere que yo haga, entonces la fe, ¿para qué? ¿Para qué? Si Él me va a tomar de la mano, entonces ¿para qué necesito fe? ¿Cierto? Si usted va a agarrar a su niño de 10 años y lo va a agarrar para que cruce la calle cuando ya puede caminar él solo, entonces, ¿para qué camina? O si ya es un bigotudo todavía y lo agarra la mano imagínense yo agarrando a Jesse para cruzar la carretera ahí. Mijo, déjame la mano. ¿Para qué camina? La fe es para eso. La fe es lo que nos ayuda a depender de Dios por fe. Para ver lo imposible. Para ver lo que yo no puedo hacer. Oh, gloria a Dios. Este joven era muy rico, dice la Biblia. En esencia, hermanos, la respuesta a la única cosa que a él le faltaba, que es la parte esencial de este pasaje, es que él dice, no puedo. Él no lo dijo, pero las acciones hablan más que las palabras, ¿cierto? ¿Qué le dijo Jesús? Ve y vende todo lo que tienes. Obviamente Jesús no le estaba diciendo, vende todo. Lo que le estaba probando en el corazón, Dios le podía. Si él hubiese obedecido, déjeme decirle que Dios le hubiese dado mucho más de lo que él hubiese regalado. Porque así es Dios. Pero él hizo esto.
Y dice la Biblia, y se fue muy triste. En su mente, ¿qué va pensando? No puedo. Eso es imposible. Por eso es que Jesús dice, para Dios todo es posible. Y está claro que Él no podía él solo. Nadie se puede salvar él solo. Es imposible. Ahora, el peligro, porque esa expresión de un corazón y una mente que limita a Dios es un peligro, es porque nuestro Dios es grande. Y cuando nosotros limitamos a Dios, pues hacemos a ese Dios tan grande, tan chiquito, que lo podemos como encajar, guardar. Es una fe que no puede creer lo increíble, es una fe que no puede confiar en lo que Dios puede hacer, en lo imposible. Es una fe que no puede obedecer las oportunidades que Dios presenta por delante. Eso lo vemos una y otra vez en la Biblia. Y nosotros mismos lo hemos vivido quizás y le hemos dicho a Dios, yo no puedo. No puedo. Y decimos palabras así. Es imposible yo vivir en esta relación con esta mujer. Me voy a divorciar. O es imposible que yo la siga con esta vida, con este hombre. Es imposible que lo siga soportando y me voy a divorciar. Es imposible que yo crea que estos hijos se pueden cambiar, o pueden ser cambiados, o pueden ser transformados, en vez de orar y decirle al Señor, Señor, tú eres el Dios todopoderoso, el Dios que cambia, el Dios que transforma, el Dios que puede transformar las vidas. Aleluya. No puedo renunciar a mis amistades porque ¿qué van a decir de mí si yo voy a la iglesia, si yo busco a Cristo? ¿Qué van a pensar de mí? No puedo, no puedo. No puedo poner al Señor en primer lugar. Y muchos no tienen ni qué decir. Es obvio a veces que Dios no está en el primer lugar. Si Dios estuviera en el primer lugar, oiga mi amado, ¿cuántas cosas se podrían hacer con una iglesia donde Dios está en primer lugar en cada individuo? Pero decimos, no podemos, no puedo poner a Dios en primer lugar. Él va a alterar mi agenda, Él va a alterar mis planes, Él va a alterar mis prioridades. Está claro que va a alterar, eso está claro que va a alterar tus prioridades, va a alterar tus planes, va a alterar tu agenda. La va a alterar. Hay gente que está buscando iglesia perfecta, iglesia perfecta. Bueno, si está buscando iglesia perfecta, bueno, si vayas al cielo, porque ese es el único lugar donde está perfecto. Todo allá arriba allá arriba está todo bien. Porque todos los que están allá ya pasaron por toda la transformación. Y si es así, bueno, puede ser que usted sea el que está haciendo perfecta la iglesia, ¿no? Ok, eso es como individuo, pero como congregación podemos llegar a tener también esa mentalidad de que no podemos, porque tenemos limitaciones, no podemos hacer misiones, no podemos hacer evangelismo, no podemos planificar algo para el futuro de la iglesia, porque tenemos limitaciones. Yo quiero decirle a usted que el Dios nuestro no tiene limitaciones y que nuestro Dios está con nosotros y que vamos por lo imposible, y yo quiero ir por lo imposible. Aleluya.
a Dios por lo imposible. El joven rico dijo, no puedo. Y él tenía razón. El Dios de lo imposible estaba fuera de su plan. Nadie puede, pero el Dios de lo imposible sí puede. Moisés hizo lo mismo cuando Dios lo llama. En el capítulo 3 de Éxodo y en el capítulo 4, Dios lo llama. Y en el versículo 11 del capítulo 3 dice, ¿quién soy yo? En el versículo 13 dice, ¿qué voy a decir? En el capítulo 4, verso 10 dice, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y esto es una gran mentira, ¿no? Le digo que es una gran mentira, porque el libro de Hebreos, cuando habla de Moisés, ¿sabe qué dice? Hombre poderoso en palabra. Y el hombre no solamente, ese hombre hablaba por lo menos 3, 4 idiomas. Había sido educado en la corte de Egipto. O sea, si había crecido como el nieto de Faraón, fue a la mejor universidad. Y cuando Dios lo llama, dice, ¿yo? Y luego dice, ¿y yo quién soy para que me llames? Y luego dice, ¿y qué voy a decir? Y luego dice, nunca he sido hombre de palabra. Hebreos contradice eso. Verso 13 dice, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Lo que él está diciendo, envía a otro. De no haber sido porque Dios tuvo misericordia de Moisés, que a pesar de tanto pero, igual Dios, ¿y sabe qué? Dios le dio el otro. Y yo me imagino que Moisés se habrá arrepentido 1.000.000 de veces haber dicho eso a Dios, ¿no? Porque lejos de serle bendición, le fue lo contrario. ¿Quién fue el que hizo el muñeco aquel para que adorara el pueblo? No fueron. Si él no hubiese pedido a otro, ese problema no hubiese estado ahí. ¿Y cuál fue la consecuencia? Más de 4.000 personas murieron ese día. ¿Qué estamos diciendo? Es que sin Dios, todo es imposible. Eso tenemos que aceptarlo. Porque Moisés tenía razón cuando él dice, y yo no puedo. Claro, él no puede. ¿Y cómo iba a poder abrir el mar rojo? Es que no era él que lo iba a abrir. Eso es lo que no sabía. De hecho, cuando Moisés le dice a Dios, yo no soy hombre de palabra, y Dios le hace una pregunta, ¿y quién hizo la lengua, mijito? ¿Se te ha olvidado quién te dio la lengua? O sea, con Dios todo es posible. Sin Dios, aunque tenga la mejor universidad, es imposible. Déjame decirle que usted nada lo prepara para el trabajo de Dios. Nada lo prepara para el trabajo de Dios. Nada. Usted puede estudiar teología toda su vida y nada lo prepara para la obra de Dios. Nada, en absoluto lo prepara para Dios, para la obra de Dios. Es que no se trata de nosotros, se trata de Dios. Se trata que Dios haga su obra a través de personas que le han decidido creer a Él, que Él sí puede, que con Él sí podemos. Aleluya. Hay imposibilidades. Vamos a ver la perspectiva de Dios y aquí rapidito. El Dios de lo imposible es el Dios que quiere que nosotros sepamos que Él trabaja en lo imposible. Mire, después de ver la respuesta del joven rico, Jesús dice esto: es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que ya le expliqué lo que es eso, que el que un rico entre en el reino de Dios.
verso 25. En el versículo 27 dice, las cosas que son imposibles para los hombres son posibles para Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Lo que Jesús está diciendo es bien simple. Dios puede hacer lo imposible. Aquí pueden haber personas que están diciendo, es imposible dejar ese cigarro, es imposible dejar ese licor, es imposible dejar a ese hombre que no me conviene, es imposible dejar a esa novia que me está impidiendo caminar con Cristo, es imposible que yo deje la droga, es imposible que yo deje la cocaína. Y Dios dice, ¿qué a mí yo te lo quito? Aleluya. Porque nada hay imposible para Dios. Es imposible que yo sea feliz. Es imposible que yo pueda ser libre algún día de esto. Pero Dios dice, cree en mí y yo te haré libre y te daré felicidad. Aleluya. Tú no puedes, pero Dios puede. Oh Dios, ¿cómo quisiera tener tiempo para poder hablar mucho más? Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, dice la Biblia, ¿cierto? Eso significa que Él no cambia, Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. El mismo que abrió el mar rojo es el mismo Dios suyo. El mismo que detuvo, según Josué, el sol en Gabaón es el mismo Dios suyo. El mismo que hizo descender 10 plagas sobre Egipto con el fin de liberar a su pueblo, es el mismo Dios suyo. ¿Y sabe qué dice de usted? Dice, por ti daré 10,000 ejércitos, daré por ti. En otras palabras, mira, conmigo eres mayoría. Y conmigo tú puedes desarmar ejércitos. ¿Acaso no eso es lo que dice David? Contigo desarmaré ejércitos. Porque con Dios usted es mayoría. Con Dios usted es un ejército. Dios de su lado. Por eso es que Él se llama Jehová de los. Amén. Porque Él pelea por ti. Alguien me dijo una mala noticia antes de predicar. Ahora yo le digo a esa persona que me dio esa mala noticia, que al llegar a su casa, esa noticia va a ser buena y se va a convertir en buena. Porque Dios es el Dios de lo imposible. Aleluya. Él creó la vida en un planeta desolado. Ahora crea vida de la muerte y resucita a los que son de Él. Los va a resucitar, dice la Biblia. Con la vara en las manos de Moisés, Dios fue capaz de abrir el mar rojo y el pueblo pasó en seco. 2 millones de personas pasaron en seco por alguien que le creyó. Aleluya. La Biblia dice que Él levanta un ejército. En Ezequiel capítulo 38 dice que levanta un ejército de los huesos que están desperdigados, ni siquiera están juntos. Primero, Dios le dice a Ezequiel, di la palabra. ¿Crees que yo puedo hacer esto? Le dice, Señor, tú eres Dios, tú lo puedes. Porque tú eres el Dios de lo imposible. Háblale a esos huesos secos y dice Dios, y vivirán. Háblale a esos huesos secos. Y dice el texto, dice, y los huesos estaban regados, desperdigados. El hueso de un brazo estaba por allá, el otro por allá, el otro por allá. De un cuerpo estaban todos regados. Pero da la palabra, le cree y los huesos comienzan a juntarse uno con el otro. Luego es un cadáver, luego le da vida. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de lo imposible. Él es el Dios que da vida a los muertos. Aleluya. ¿Estás muerto espiritualmente? Sientes que ya no puedes levantar la mano. Sientes que ya no puedes gritar aleluya. Sientes que ya no puedes decir gloria a Dios. Estás paralítico. Estás muerto casi. Pero hoy Dios inyecta vida a tu vida con el soplo del Espíritu Santo y te resucita. Si le crees, porque para Dios nada es imposible. Aleluya. Con la vara
de Moisés, el mar se abrió. Ahora, a veces con solo levantar la mano, amado, por eso Samuel Hernández, el que estuvo cantando con nosotros, canta un canto, dice, cuando levanto las manos, algo así. ¿Qué dice? Una unción o siento la presencia cuando levanto las manos. Tal vez no es una vara, ahora son tus manos. Y que con tus manos, con levantar tus manos, cuando te sientes caído, levanta la mano. No baje la cabeza, levanta la mano mejor, porque de arriba viene nuestra fortaleza. Aleluya. Lo que hacemos, porque siempre vemos desde la perspectiva humana, lo que hacemos es siempre casi meter como el avestruz la cabeza dentro de la arena para que todos los problemas ya no los vemos, pero están ahí. Y decimos, me voy a mudar, me voy a ir para Texas, me voy a ir para tal lugar, porque allá no voy a tener problema, el problema lo vas a tener siempre porque ahí va a ir contigo. En vez de confiarle al gran yo soy, en vez de confiarle al Todopoderoso, al que obra en lo imposible, en vez de creerle al que todo lo puede hacer. Oh, bendito sea el Señor. Vamos a estar de pie. Hace años, el diablo me estaba atacando con un dolor. Los doctores dijeron que era una hernia. Y yo estuve luchando contra ese dolor. No estoy hablando de meses, estoy hablando de una lucha de años. Porque yo no estaba creyendo a Dios. Y la razón por la que me aferré a que Dios lo hiciera fue porque yo me preguntaba, ¿por qué estos dolores no me dan en el trabajo, no me dan en la escuela, no me dan en la casa? Siempre me daba en la iglesia. Y entonces eso como que me hizo creer en que el ataque venía directo del diablo. Y no quise ir a médicos, hermano. Y déjenme decirles que esos dolores son terribles, son horribles. Hubo un momento cuando yo ya no podía estar ni sentado, ni parado, ni acostado. Y la única forma que yo encontraba alivio era acostarme en el suelo, en la iglesia. Eso no es en la iglesia, porque ahí era donde me daban los dolores. Con los pies levantados sobre la pared. Así sentía yo un poco de alivio. Estábamos en una vigilia y yo sentía los síntomas que yo sabía cuando ya venía eso. Tardaba como 2 horas, después que yo comenzaba a sentir el síntoma, tardaba como 2 horas ya para que el dolor se hiciera real y ya comenzara a sentir yo, como de ese tamaño, una pelota en mi lado derecho. Y en esa vigilia yo ya no soportaba el dolor, le digo, ya eran como 2 años luchando con esto. Le digo a mi hijo espiritual, le dije que me llevara para la casa. Y cuando me lleva a la casa, abre la puerta del carro y yo caí en la carretera, yo caí en la calle. Yo sentía que eso iba a explotar. Y hoy le dije yo que estaba resistiéndome para no ir al hospital, a no buscar ayuda, esa noche, eran como las 1 de la mañana, yo le dije, hoy sí lléveme al hospital. Yo sentía que eso iba a explotar. Y yo sentía que si eso explotaba yo me iba a morir. Y en efecto, cuando me llevan al hospital, al Holy Cross de ahí de Silver Spring, inmediatamente me llevan para la sala de operación. Me hicieron todos los exámenes y me pusieron todos los cables, todos los que le ponen a uno para ya operarlo. Y el doctor supuestamente me iban a preparar para que en 40 minutos el doctor iba a llegar a operarme. Pasan los 40 minutos y el doctor no llega.
1 hora y el doctor no llega, 2 horas y el doctor no llega. Yo tenía una Biblia chiquitita así, y como a las 3 de la mañana, yo me siento como puedo, me siento en la cama con todo ese montón de cables que ya tenía puestos. Agarro esa Biblia, chiquitita. Se abre en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 3, que dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Eso, hermanos, fue como que me inyectó un vigor, y le dije al Señor: Señor, ¿qué estoy haciendo aquí, en este hospital? Yo predico que tú eres poder. Yo predico que nada es imposible para ti. Yo predico de tus milagros. ¿Qué estoy haciendo aquí? Hermano, esa quizás no fue la oración perfecta que yo hice. Quizás fue un regaño, quizás fue un reclamo. Yo no sé cómo usted lo puede llamar. Pero el caso fue que como que se me guindaron de los ojos así, y me cayó un sueño tan terrible que yo me acosté. Y por el reloj fue que supe yo que solo había dormido 15 minutos. Y en esos, cuando yo me despierto, yo no recuerdo por qué estoy en el hospital. Sé que estoy con todos los cables. El hermano que me había llevado estaba allá afuera esperando, el hermano Juan. Y a mí se me olvida por qué yo estoy en el hospital. Lo que sé es que yo no tengo. Me recordé porque cuando me paro con el montón de cables, hago esto. Y eso yo no lo podía hacer. Ahí fue donde yo me recordé por qué estaba en el hospital. Cuando yo estoy haciendo esto, viene el doctor como con 5 enfermeras y con unas carretillas para operarme. Y dice el doctor, yo todavía tengo la biblecita en la mano ahí. Dice el doctor, que no es este joven, porque en ese tiempo era joven todavía. Dice, no es este joven el que íbamos a operar. Yo levanto mi mano y le digo, y tengo la Biblia en la mano y le digo, sí, yo soy, pero ya Dios me sanó. Aleluya. Han pasado 20 y tantos años. Eso nunca volvió a pasar. Pero ¿sabe lo que pasa, amados? Con usted y conmigo. Para ilustrar esto, lo que pasa con usted y con lo que pasa con nosotros es esto. Sabemos que Dios obra en lo imposible. Sabemos que Dios es un Dios de milagros. Sabemos que Dios es un Dios sanador. Sabemos que Dios puede hacer todo eso. Y incluso estamos orando por lo imposible. Estamos orando por un milagro. Estamos orando por todo eso. Pero cuando Dios lo hace, usted toma esta actitud. Está Pedro. Herodes había matado a Jacobo, el hermano de Juan, un día. Y dice Hechos capítulo 12, que viendo que eso había agradado a los judíos, los fariseos y los escribas, pues entonces Herodes prosiguió a apresar también a Pedro, arrestar a Pedro y meterlo en la cárcel. Dice, para sacarlo el siguiente día. O sea, ¿me está siguiendo? Mató a Jacobo el día anterior. El siguiente día toma a Pedro y lo mete en la cárcel. Y dice, y lo puso entre 4 grupos de 4 soldados, es decir, 12 hombres, amarrado de los pies y de las manos contra los mismos soldados, para que no se escapara. Y dice, para sacarlo el siguiente día a los judíos. Si ya había matado a Jacobo, ¿para qué usted cree que iba a sacar a Pedro? Mientras eso está pasando, en la iglesia de María, la madre de Jacobo y de Juan, no están en luto, pero están orando. Y están orando, ¿sabe por quién?
por Pedro. Para que Dios haga el milagro con Pedro, para que Dios, ya me imagino la casa de María, Señor, liberta a nuestro hermano Pedro, dale la libertad a nuestro hermano Pedro, no permitas que pase lo mismo que pasó con Jacobo, mi hijo, podría decir María, porque María estaba ahí, María la madre de Jacobo y Juan, y todos los hermanos orando por Pedro, por el milagro. Ya se me imagina usted, aquí orando por la liberación de Pedro. Mientras estamos orando, algo pasa en la cárcel. Un ángel entra a la cárcel y Pedro está súper dormido. Y el ángel, despiértate, despiértate. Y él medio abre los ojos y dice la Biblia, y volvió a quedarse dormido. Luego, despiértate, despiértate, hasta que el mismo ángel lo tuvo que levantar y lo sacó de la cárcel. Y déjeme decirle que este fue el primer caso de puertas automáticas. Porque dice la Biblia, habían varias puertas, pero dice, cuando va por la puerta que daba a la calle, dice, la puerta principal se abrió solita, y eran puertas de hierro. Y dice que lo sacó hasta la calle de la mano, lo sacó el ángel. Y Pedro dice que pensaba que estaba viendo visión, que no era realidad. Pero ese no es el caso. El caso es que ¿para dónde usted cree que se fue Pedro después de ahí? A la casa de María, donde estaban los hermanos orando. ¿Y sabe qué hace Pedro? Y los hermanos orando allá, todos están orando, y una muchacha alcanza a escuchar. Y va y no abre la puerta, sino que hace esto. ¿Quién es? Soy Pedro. Y ella, dice la Biblia, verso 14 del capítulo 12, dice, y ella de gozo no abrió la puerta. Y va a decirle a los que están orando por el milagro, ¿sabe qué? Va a decirle a los que están orando por el milagro, se supone que están orando porque le están creyendo a Dios, ¿verdad? Y la muchacha le dice, hermano, ya no oren, ahí está Pedro en la puerta. ¿Sabe qué dijeron ellos? ¿Estás loca, muchacha? ¿Estás loca? Y Pedro de nuevo, abran, soy yo. Pues esto es lo que yo le quiero decir a usted, que aunque usted no lo crea, aunque usted lo dude, aunque Dios te va a sorprender, pero cuando llegue el milagro, no estés dudando si vino del IRS, si vino de la migración, si vino del presidente. Cree que vino de Él, de parte directa, de parte de Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Le vamos a creer a Dios por lo imposible o vamos a seguir metiendo la cabeza sobre la arena o dentro de la arena, creyendo que todo está bien? En vez de creerle a nuestro Dios, yo le estoy creyendo a Dios, amados. Yo le dije, esto comenzó el año pasado conmigo y yo le estoy creyendo a Dios por algo imposible. Le estoy creyendo a Dios por algo bien imposible y le estoy creyendo y me voy a aferrar. Es posible que usted está aquí esta tarde y dice, es imposible que yo me pueda entregar a Cristo porque yo pienso que después de 3 meses yo ya me voy a descarriar, no voy a poder, mis amigos me van a traer de nuevo. Dios te dice, da el paso, y créele a Dios. Esto no se trata de ti, esto se trata de Dios. Quiero hacer una invitación para todos. Primero, la invitación va a ser para aquellos que no conocen al Señor o se quieren reconciliar con el Señor, para que vengan aquí y le crean a Dios. Hoy yo no quiero hacer esa oración que siempre hago. Yo simplemente quiero decirle a usted que venga aquí, porque la fe tiene acción, la fe tiene pies. Venga aquí al frente.